El 24 de noviembre de 1971. Un día que quedaría marcado en los anales de la aviación estadounidense, un día en que la historia se torcería para siempre. A bordo del vuelo 305, un hombre cuyo nombre se perdería en la niebla del misterio, conocido solo como D.B. Cooper, llevaría a cabo un acto tan audaz que dejaría al mundo entero preguntándose quién era realmente este hombre. Con una frialdad escalofriante, Cooper secuestró un avión, exigiendo un rescate, y antes de desaparecer en la oscuridad de la noche, se lanzó al vacío, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió después de ese salto legendario? ¿Quién era este hombre que parecía saberlo todo y desaparecer sin dejar rastro? Era el fin de semana largo de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Los aeropuertos rebosaban de viajeros, todos con la misma meta: estar con sus seres queridos. En la tarde del 24 de noviembre de 1971, el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines, con destino de Portland a Seattle, se preparaba para despegar. Un vuelo corto, de apenas 35 minutos, con 36 pasajeros a bordo, nada que sugiriera que lo que ocurriría esa noche quedaría grabado en la memoria colectiva. En el mostrador de entrada, antes de subir al avión, un hombre de unos 40 años, con una apariencia que no destacaba más que la de un hombre de negocios, compró su billete y pagó en efectivo. Se presentó como Dan Cooper, con un maletín negro a cuestas, y vestido con un traje oscuro y corbata. Nadie imaginó que ese hombre, con su rostro común, estaba a punto de hacer historia. El avión despegó. Cooper, ya acomodado en la última fila, se pidió un bourbon sin hielo y una 7-Up. La azafata, Florence Schaffner, con su sonrisa de cortesía, se acercó a entregarle la bebida. En ese instante, el hombre le entregó un papel doblado, que parecía tan ordinario como cualquier otro mensaje casual que los pasajeros pudieran dejar. Florence, de 23 años, simpática y acostumbrada a recibir notas, no pensó mucho en ello. Pensó que era una de esas notas triviales que a menudo se intercambiaban entre pasajeros, como esas pequeñas bromas o coqueteos. La sonrisa de Cooper y su actitud tranquila no ayudaban a que sospechara que este simple papel llevaría consigo el comienzo de un escapismo sin igual. Florence Schaffner continuaba con su rutina, ajena al caos que se estaba gestando. Pero el hombre no tardó en llamar su atención, pidiéndole, con una firmeza que helaba la sangre, que leyera el papel que le acababa de entregar. Al abrirlo, la realidad se desplomó sobre ella como un peso insoportable. El avión estaba secuestrado. Y si no cumplían sus demandas, el hombre detonaría una bomba. Florence, al principio, pensó que todo era parte de una broma macabra, pero cuando sus ojos leyeron las palabras una y otra vez, comprendió que la amenaza era tan real como la misma muerte. Era un secuestro. Y ella era parte de ello. Cooper, con una calma espeluznante, le hizo una señal para que se sentara junto a él. Con el rostro inexpresivo, abrió su maletín y le mostró lo que había dentro. Cilindros rojos, cables, una batería y algo que, al verla, Florence supo inmediatamente que no era un juguete. Era una bomba. Una amenaza tangible, tan palpable que le heló el alma. Con la voz grave, casi como si todo esto fuera parte de una rutina aburrida, Cooper le ordenó que transmitiera sus demandas al comandante. $200,000, 4 paracaídas y combustible suficiente para llegar a Seattle. Nada de gritos, nada de armamento visible. El secuestro de Cooper no tenía la brutalidad de otros, pero eso no lo hacía menos aterrador. Los pasajeros no se daban cuenta de lo que estaba pasando, ajenos a la tormenta que se desataba a su alrededor. El comandante, con la tensión palpable en su voz, contactó a tierra. Durante 2 largas horas, el avión voló en círculos, dando tiempo a la policía para reunir el dinero y los paracaídas. Para mantener la calma,
El piloto informó a los pasajeros que el retraso era debido a la alta demanda en el aeropuerto por las festividades. Nadie sospechó lo que estaba ocurriendo realmente. Finalmente, el avión aterrizó. El equipo de tierra entregó las exigencias de Cooper, que permitió que los pasajeros bajaran del avión, pero no a la tripulación. Allí, en esa pista de aterrizaje, la tensión alcanzó su punto álgido. Cuando vio que el combustible no llegaba al ritmo que él deseaba, por primera vez, Cooper perdió la calma. Su impaciencia lo llevó a levantar la voz, un acto que fue suficiente para acelerar la carga. Cuando todo estuvo listo para el despegue, Cooper dio sus instrucciones al comandante, instrucciones que no dejaban lugar a dudas. El avión debía volar a una altitud máxima de 10,000 pies, con un vuelo lento, y dirigirse a México DF. Pero el comandante, con su voz profesional pero cargada de miedo, le explicó que el avión no tenía la autonomía para hacer ese vuelo sin escalas. Había que hacer una parada en Reno. Cooper aceptó, pero no sin exigir algo más. La puerta trasera debía permanecer abierta y la escalera de emergencia desplegada durante el despegue. Esto era una locura. Un riesgo mortal que por razones de seguridad no se podía permitir. Al principio, Cooper se resistió, pero finalmente aceptó la alternativa que se le ofreció. El vuelo continuó. A pesar de la gravedad de la situación, Cooper mantenía una calma impresionante. Mientras él permanecía en la parte trasera del avión, los 6 miembros de la tripulación se refugiaban en la cabina, sin saber qué esperar. Estaban a merced de un hombre que, con un rostro sereno, los había sumido en el caos. Y entonces, cuando ya había pasado cerca de 1 hora de vuelo, ocurrió lo inesperado. La cabina se despresurizó de repente. Fue en ese instante cuando comprendieron lo que había sucedido. Cooper, sin previo aviso, había abierto la puerta trasera, desplegado la escalera y, con una decisión fulminante, se lanzó al vacío. El hombre desapareció en la oscuridad, llevándose consigo el dinero y los paracaídas. Desde ese momento, nada más se supo de él. ¿Quién era realmente Cooper? ¿Y qué ocurrió después de ese salto que cambió la aviación para siempre? La búsqueda de D.B. Cooper se convirtió en una obsesión para el FBI. Inspeccionaron el trayecto del avión con helicópteros, equipos en tierra y hasta un submarino patrullando las aguas cercanas. Pero no encontraron nada. Ni rastro de Cooper, ni del dinero, ni de los paracaídas. El FBI intentó reconstruir la escena. Realizaron un retrato del sospechoso, entrevistaron a la tripulación, a los pasajeros, y todos coincidieron en los mismos rasgos del hombre que habían visto. Las detenciones comenzaron rápido. El primer arresto fue de un tal Dan Cooper, el mismo nombre que el secuestrador había usado antes de abordar el avión. Pero hubo un error en la comunicación, y el detenido pasó a ser conocido como D.B. Cooper. Ese nombre, erróneo al principio, se filtró a los medios y con el tiempo quedó grabado en la memoria colectiva como el de la figura del secuestrador. La obsesión por encontrar a D.B. Cooper se apoderó de Estados Unidos. La gente no paraba de teorizar, de imaginar posibles identidades. Los investigadores se pusieron a trabajar en perfiles psicológicos y comenzaron a investigar a casi 1000 personas. La lista se fue reduciendo a 24 sospechosos que pasaron por un seguimiento exhaustivo. Álibis, antecedentes penales, registros militares. Todo se revisaba. Al principio, se pensaba que Cooper era un experto en paracaidismo, tal vez un veterano de guerra. Pero, con el paso de los años, y la investigación estancada, esta hipótesis comenzó a desmoronarse. A lo largo de 1972, empezaron a aparecer imitadores. 15 incidentes en total, todos con una dinámica similar, pero sin éxito. Nadie logró escapar sin ser capturado. Hubo uno que, en una ocasión,
dejó caer la bolsa con el dinero mientras se preparaba para saltar. Otro, 15 días antes que Cooper, intentó lo mismo, pero no tuvo suerte. Mientras se preparaba para saltar, dejó su arma a un lado y uno de los pasajeros aprovechó para tomarla y apuntarle. Así terminó todo. El secuestro de Cooper cambió para siempre la seguridad en los aeropuertos. En respuesta al audaz robo, se implementaron medidas de seguridad mucho más estrictas. Revisión exhaustiva del equipaje, detectores de metales en los aeropuertos. Sin embargo, no fue algo inmediato, porque había un debate sobre si estas medidas afectarían las libertades individuales. Para finales de 1972, se prohibió la venta de billetes en efectivo. Solo se podían usar tarjetas de crédito, lo que permitía verificar la identidad de los pasajeros. También se introdujo la Cooper Bane, una cerradura externa en el fuselaje de los aviones que solo podía abrirse desde el exterior, evitando que alguien abriera la puerta trasera durante el vuelo. El misterio de D.B. Cooper siguió siendo uno de los más grandes en la historia criminal. Netflix lanzó una serie documental, D.B. Cooper, ¿Dónde estás?, en la que se cuenta cómo un investigador privado se obsesionó con el caso y llegó a decir que había descubierto la verdadera identidad de Cooper. Y ese caso también fue llevado al History Channel, en un programa que profundiza en las teorías que rodean a Cooper. Uno de los investigadores más persistentes fue Tom Coulber. Este hombre señaló a Robert Rackstra, un excombatiente de Vietnam, como el principal sospechoso. Rackstra, en los años 70, había sido acusado de asesinar a su padrastro. Coulber lo tenía claro: Rackstra era Cooper. El FBI, después de 45 años de investigaciones, cerró el caso sin llegar a conclusiones definitivas, pero dejó claro que, si aparecían nuevas pruebas, el caso podría reabrirse. A través de una acción judicial, Tom Coulber consiguió algo impensable. Obligó al FBI a hacer públicos los archivos que habían estado guardados durante décadas. Un juez falló a su favor, y el FBI, contra todo pronóstico, liberó en Internet decenas de miles de documentos, fotos y pericias. Esto desató una nueva oleada de interés por el caso. Miles de personas se convirtieron en detectives aficionados, escudriñando cada detalle en busca de respuestas. Aunque no surgieron resultados definitivos, las teorías comenzaron a multiplicarse, y con ellas, los sospechosos. Se barajaron muchas opciones sobre quién podría ser D.B. Cooper. Algunos pensaron en un expiloto de guerra, otros en un marine o en una persona trans con antecedentes en la Armada. Incluso surgieron teorías sobre un ingeniero aeronáutico o un ex empleado de Boeing. Hubo quienes especularon que la CIA podría haber estado involucrada, sugiriendo que Cooper realizaba misiones secretas para la agencia y que su desaparición había sido facilitada por su protección ante el FBI. Pero a pesar de todos los esfuerzos, la única pista relevante que se encontró fue un fajo de $6,000 en mal estado, descubierto por un niño en una playa en 1980. La numeración de esos billetes coincidía con los entregados a Cooper, lo que confirmaba que eran auténticos. Sin embargo, tras una exhaustiva búsqueda en la playa y sus alrededores, no apareció nada más relacionado con el caso. El misterio de D.B. Cooper sigue vivo, alimentado por la fascinación colectiva por el crimen perfecto. Un criminal que desafió al sistema, burló a la policía, disfrutó de la impunidad y desapareció con el botín. Sin víctimas, sin heridos, solo una historia de astucia. Pero, como toda historia, esta también tiene su sombra. No debemos olvidar que, a pesar de todo, se trató de un secuestro, un delito que dejó huellas profundas en las víctimas. Florence Schaffner, la azafata, por ejemplo, sufrió problemas psicológicos durante años debido al trauma del secuestro. La teoría más plausible que manejan los investigadores es que D.B. Cooper no sobrevivió al salto. Se cree que, aunque su audacia fue admirable, Cooper no tenía experiencia en paracaidismo. Saltó en plena tormenta,
con viento en contra, en medio de la noche y con un equipo inadecuado. El paracaídas, de hecho, podría no haber abierto, y si lo hizo, las condiciones extremas de frío en esa noche de noviembre y el terreno accidentado del bosque hicieron que su supervivencia fuera casi imposible. Ahora te pregunto, ¿qué piensas tú? ¿Crees que Debe Cooper logró sobrevivir al salto o se perdió en la inmensidad del bosque, víctima de un paracaídas defectuoso? La creencia popular tiende a pensar que pudo haber escapado, pero las circunstancias nos cuentan otra historia. Además del documental de Netflix y el programa de History Channel, este enigma ha dado lugar a otros documentales y hasta 3 películas que siguen intentando descubrir la verdad sobre lo ocurrido. El caso de Debe Cooper sigue siendo un enigma, lleno de teorías, dudas y emoción. Un misterio que nunca dejará de fascinarnos. ¿Qué opinas tú sobre todo esto? ¿Podría haber sobrevivido, o el salto fue, simplemente, su fin? Hasta pronto, leones.